hotkeys que para los que ya terminaron con esa evaluación? Les tengo que enviar su respuesta solamente. Eso queda. Pero ya están todas las respuestas en todo caso listas. Así que si alguno quiere las respuestas de inmediato, me manda un correo y yo se las envío. No hay ningún Sí, por problema. supuesto. Sí, sí quiero la respuesta, Ya está. gracias. Porque, sí, de nada. Es que ya, como el plazo ya se cumplió, recordar que esa evaluación tenía una fecha límite. En todo caso, si es que si es que la quieren hacer ahora y no la han hecho todavía, pueden hacerlo igual, fuera de plazo. Igual se puede hacer, no hay problema. En este caso, no, en esta modalidad, los plazos ya tienen otra fecha. En este caso, el plazo ya se cumplió, pero si alguien quiere hacerlo otra vez, la puede hacer igual, tiene la oportunidad. Pues sería fuera de plazo solamente. Bueno, comenzamos entonces con la clase. Vuelvo a saludarlas a todas y todos. Ya lo había saludado. Espero que estén muy bien. Comenzamos entonces con la clase número 31. Estamos en matemáticas, primero medio. En primer lugar, el objetivo de la clase de hoy, en realidad son dos objetivos. Primero, el primer objetivo sigue siendo el mismo de las clases anteriores, que es resolver ecuaciones lineales de 2 por 2. ¿Qué significa 2 por 2? Que son sistemas de ecuaciones, de dos ecuaciones, con dos incógnitas. Por eso 2 por 2. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Relacionados con problemas de la vida diaria y otras asignaturas mediante representaciones gráficas y simbólicas, de manera manual y con software educativo. El segundo objetivo que tenemos que ver para el día de hoy es graficar relaciones lineales en dos variables de la forma f de x, y igual a ax más bi. Entonces, hoy día, como dicen los objetivos, vamos a ver dos contenidos, dos partes. La primera, vamos a concluir, a finalizar la primera parte, que vendría siendo lo que hemos visto en las últimas clases, que son los sistemas de ecuaciones de dos incógnitas. Sistemas de dos ecuaciones de dos incógnitas. Y además de esto, de terminar esta parte, de concluir esa parte, vamos a revisar un nuevo tipo de ecuaciones, que son en realidad relaciones lineales que tienen dos variables, que son x e y. ¿Ya? Bueno, eso es lo respecto a los objetivos, lo que vamos a hacer el día de hoy. Y las actividades. Primero, ¿cómo se llama? Recordemos que en la clase anterior se trabajaron las páginas desde la 92 a la 95. Profe, no se ve la pantalla. ¿No se ve? Ah, ya, gracias, dejé de presentar. Gracias por avisar, no me había dado cuenta. Muchas gracias. Ah, miren, ahora se va a ver mi cámara. Miren, justo. Mira, lo aprovecho de saludar también a través de la cámara, que ahora me dejó presentar. Oh, sí. Escucha. Me duró un segundo. No importa. Bueno. Ah, Constanza se unió, la agregó a la lista. Constanza Molina. Y continúo entonces con la clase. Que ahí justo se ve mi cara movida. Bueno, pero no importa. Vamos entonces a esperar a que mi pantalla se vea. Y mi cámara se quedó pegada. No. Que tiene hay ciertos problemas con mi cámara. No sé por qué pasa eso. Cuando muevo el computador se deja de grabar. O sea, deja de aparecer la cámara. Se apaga, no sé por qué. ¿Me escuchan bien, no? ¿Me escuchan y me ven bien? Sí, se ve la pantalla y se le escucha bien. Sí. Ya, voy a sacar mi cámara primero. Es que no, ni siquiera me deja sacarlo. Bueno, no importa. Voy a seguir entonces con la clase. Entonces, como estábamos comentando, para la clase anterior se trabajaron las páginas desde la 92 a la 95. Recordad que en estas clases anteriores, la clase 30 y la clase 29, trabajamos con dos métodos de resolución de sistemas de ecuaciones 2 por 2. Habíamos trabajado con el método de Kramer y habíamos trabajado también con el método de igualación, que eran métodos algebraicos. Bueno, eso era recordar lo que trabajamos en la clase anterior. Para la clase de hoy tenemos que trabajar en, primero, la página 96 y 97, que corresponden a lo que yo le estaba comentando, a la conclusión, a lo final de los sistemas de ecuaciones. Y también acá, como dice, hay una evaluación complementaria, que esto, como dice ahí, es complementario, es decir, esto no es obligatorio que lo hagan, es opcional. Si es que ustedes quieren hacerlo, yo les recomiendo que lo hagan como una evaluación extra, ¿ya? Que son las páginas 98 y 99, que finalmente es la evaluación de todo lo anterior, de todos los sistemas de ecuaciones. Y la otra página que sí o sí tienen que hacer es la página 102, que corresponde al objetivo 2, que es lo que vamos a ver hoy día también.
Bueno, primero entonces, como estábamos comentando, recordar que la última cosa que vimos fueron los sistemas de ecuaciones 2×2, que tienen esta forma en general. Recordar, esta es la forma en general. Luego, habíamos visto método de igualación, ahí tenemos los pasos a seguir, que ya lo habíamos revisado en la clase anterior, así que no lo voy a repetir, simplemente lo estoy colocando para que lo recordemos. Pero finalmente el método de igualación, en resumen, consiste en despejar una de las incógnitas, pero en ambas ecuaciones, para así igualar su valor y encontrar cuál es la otra incógnita. En eso básicamente consiste el método de igualación. Ahí teníamos un ejemplo en el que, como vuelvo a mencionar, el objetivo del método de igualación es despejar una variable, en este caso se despeja x, en ambas ecuaciones, para luego con esas dos ecuaciones hacer una nueva ecuación, que va a ser esta que está abajo, y con esa yo puedo encontrar la otra incógnita, y en este caso. Despejé x para encontrar la incógnita y. Y luego de que yo encontré la y igual a 2, en el paso 3, voy a poder encontrar mi punto, mi coordenada en el eje x, que es 1 en este caso, y el punto que va a ser la solución del sistema. En este caso, 1,2. Y finalmente el paso 5, recordar que era comprobar que la ecuación está correcta. ¿Cómo se comprobaba? Hay que utilizar el punto, solución, en ambas ecuaciones. Y en ambas ecuaciones debe dar una igualdad. En este caso, ya podemos comprobar que efectivamente esta solución es una solución del sistema de ecuaciones. Luego del método de igualación vimos el método de Kramer. El método de Kramer utiliza un valor único que se llama determinante, que sirve para encontrar la solución del sistema. Y recordar que en este caso, además de calcular el determinante principal, que se representa por un triángulo, y se calcula de esta manera, como AD menos BC, donde ¿qué es AD y qué es BC? Recordar que estos son los coeficientes que acompañan a cada uno de los valores de las ecuaciones de mi sistema. Recordar que esta es la forma general. Entonces, el método de Kramer se rige por esto, por la forma general de un sistema de ecuaciones. Entonces, si una ecuación no tiene esta forma general, una de las dos, o las dos del sistema, yo tengo que transformarlo a esta forma. Y ahí sí voy a poder ocupar el método de Kramer. Bueno, además del determinante principal, también hay que calcular otros determinantes, que son el determinante de x, que se calcula como ED menos BF. Recordar que ED y BF son coeficientes de los coeficientes numéricos en el sistema de ecuaciones. Y para el determinante en y también se tiene una forma de calcularlo, que es AF menos EC. Otra vez, según lo que está en el sistema de ecuaciones, en su forma general, que lo vuelvo ahí a colocar. Bueno, y ahí finalmente, para encontrar las coordenadas de x y de y, con el método de Kramer, la coordenada en x va a ser igual a ¿qué cosa? A el determinante en x dividido en el determinante principal. Y para el eje y, ¿cuál va a ser la coordenada en eje y? La coordenada va a ser igual al determinante en eje y dividido en el determinante principal. Entonces, con estos dos puntos, con el x y con el y, con estas dos coordenadas, perdón, voy a formar el punto x, y, que va a ser la solución del sistema de ecuaciones, mediante el método Kramer. Y ahí teníamos un ejemplo, que ahí ya lo expliqué también. Recordar que esta parte es una matriz que representa al determinante, que recordar que también lo dije antes, pero el determinante es una matriz. Sin embargo, esta parte ustedes no la tienen que ver, ya que no es el objetivo de la clase ver matrices, sino que es utilizar la fórmula. Entonces, en este caso simplemente tienen que recordar que acá lo que se hace es reemplazar la fórmula del determinante principal, que sería AD menos BC, que en este caso, ¿cuál va a ser AD y B y F? Van a ser, primero A es el número que acompaña a la primera X, es decir, menos 7. Y así con los demás, A, con el D, con el B y con el C, los voy a tener que ir mirando según, ¿qué cosa? Según la forma general, que es la que vuelvo ahí a colocar otra vez. Bueno, eso era respecto al método de Kramer. Ya los otros determinantes se calculan de la misma forma y luego las coordenadas también se calculan utilizando las fórmulas. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy entonces? Tenemos dos cosas. Primero, para concluir la primera parte, lo de los sistemas de ecuaciones, 2×2, vamos a ver esto, que son resolución de problemas usando sistemas de ecuaciones. Entonces, cuando tenemos problemas que tienen sistemas de ecuaciones, se recomienda seguir estos pasos, como dicen ahí. Primero, comprender el problema e identificar las incógnitas. Eso es lo primero siempre. Entender de qué se trata el problema y ver cuáles son las incógnitas que nos preguntan. Luego, el segundo paso, plantear las ecuaciones que representan la situación. Entonces, recordar que en estos ejemplos, en estos problemas, vamos a tener que representar ecuaciones y a menudo van a ser 2 ecuaciones, pueden ser más, ¿ya? Pero
esas ecuaciones tienen que ir resolviéndose según el sistema, perdón, según el método que nosotros estimemos conveniente en el caso. Ahí lo vamos a ver. Según el caso, podemos utilizar cualquiera de los métodos estudiados. Recordad que hemos estudiado varios métodos. Entonces aquí viene el paso 3, que viene a lo mismo. Ah, me di cuenta que dejé que presentar mi pantalla otra vez. Así que presento mi pantalla y continúo. Que no sé qué pasa, pero sola se deja de presentar. No sé por qué. Bueno, confirmen porfa que se ve la pantalla, please, para continuar. Sí, sí se ve. Ya, muy bien. Continuamos entonces. Entonces el paso 3, vamos a resolver nuestro sistema de ecuaciones, ya como yo estaba adelantando. Tenemos que usar algunos de estos métodos que ya estudiamos. Recordar que tenemos el método gráfico, después tenemos los métodos algebraicos. Tenemos el método de sustitución, de igualación, de reducción y de Kramer. Tenemos 5 métodos en total que se pueden utilizar para resolver sistemas de ecuaciones. Bueno, luego de que ya resolvemos nuestro sistema, tenemos que, como siempre, comprobar la solución del sistema, si la solución satisface a las ecuaciones. Y el paso 5, que hay que colocar el número 5, así que lo coloco de inmediato, mientras tanto. Paso 5, adelante. Paso 5, entonces, va a ser responder al problema contextualizando las soluciones con la situación planteada. Entonces aquí finalmente hay que revisar también si la solución que nosotros ya planteamos es correcta o tiene sentido respecto a mi problema. Porque si no tiene sentido, no va a ser coherente. Entonces la idea es que sea coherente con el problema. Por eso hay que revisar si la solución está coherente. Es coherente. Contextualizada al problema. A eso se refiere. Entonces, ya que tenemos estos pasos, ahora vamos a aplicarlos en un problema práctico. ¿Cuál es el problema? En este caso, como dice aquí, realizaremos el ejemplo que nos plantea el libro, que lo encontré muy entretenido e interesante. Así que, mucha atención con este problema. Bueno, como dice ahí, ayuda a resolver el misterio. Dice, en una casa ha desaparecido un escudo de oro blanco, que es una herencia familiar. El detective encontró al culpable, un individuo de 50 años al que pretende arrestar. Sigue las pistas y descubre quién es. Y aquí nos dan las pistas. Las pistas son, antes de leer cada una, las pistas se relacionan a las edades de cada uno de los integrantes. Porque acá, como nos dicen, el detective ya sabe quién es el culpable. Es una persona que tiene 50 años. Entonces tenemos que saber cuál de las 5 personas que están ahí es la culpable. Y cuál, o en otras palabras, es saber cuál de estas 5 personas tiene 50 años. Eso es lo que queremos saber. Entonces veamos qué nos dice cada personaje. Boris nos dice, mi edad es el promedio de las edades de Daniel y Carlos. Luego Eduardo dice, entre Abel y yo sumamos 80 años. Daniel dice, el año pasado tenía el doble de la edad que hoy tiene Eduardo. Abel dice, dentro de 5 años tendré el doble de la edad que tenga Eduardo en ese momento. Y Carlos dice, dentro de 2 años tendré la misma edad que hoy tiene Daniel. Entonces, primero voy a dar un minuto, un minutito, para las personas que están en video, que están viendo el video, puedan sacar lápiz, papel, y empiecen a ver cómo resolver este problema. Y lo empiecen a hacer en sus casas. Lo pueden poner pausa, si es que están en sus casas, y lo resuelven, y después siguen viendo el video. Para los que están aquí presentes ahora, en la clase, lo mismo. Pueden sacar un lápiz, un papel mientras tanto, y para ir pensando cómo hay que hacer este ejercicio. Para que la idea es que ustedes vayan conmigo realizándolo, paso a paso. Así que primero les pregunto, ¿alguna idea de cómo podría yo hacerlo? ¿O quién será el culpable? Pueden utilizar el chat o pueden hablar. Antes de ver la respuesta, ¿alguna idea? Les voy a dar un minuto para que piensen si es que tienen alguna idea o algún aporte que podríamos hacer o algo que podríamos resolver. Voy a ver si en el chat alguien ha comentado algo. Hay 2 mensajes, pero no sé qué será. Voy a mirarlo. Profe, sí. No entiendo a qué se referirán con eso. Profe, pero no la saques. Ah, ¿verdad? Sí, sorry. ¿Verdad? Ahí está. Ya.
¿Alguna idea? Entonces, ¿quién creen que pueda ser el asesino? O sea, el asesino, el culpable, porque acá no hay asesinato. Es que como hay un detective, por eso se me ocurrió la idea de decir asesino. Pero no, no es asesino acá, no hay asesinato, hay un robo. Así que lo que hay que encontrar es el ladrón. Bueno, de partida ya sabemos que es un hombre, porque acá los 5 sospechosos son hombres. Así que, ¿quién de estos 5 será el ladrón? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién creen que es el ladrón? ¿Quién tiene pinta de ser ladrón? Bueno, igual entiendo que en esta Profe, parte se van a es que estoy demorar. sacando la edad de recién tengo la de Abel y la de Eduardo. Ya. Claro, por eso como les estaba comentando, les voy a dar un poquito de tiempo para que puedan empezar a ver quién podría ser. Ya, así que bueno, ahí Matías ya descubrió 2 edades, así que vamos a esperar. Vamos a esperar un poquito más a ver qué encuentran ustedes antes de ver la respuesta, obviamente. Así que les voy a dar un par de minutos más. Las personas que están viendo el video pueden adelantar el video 1 o 2 minutos para ver la resolución del problema, si es que ya lo hicieron, ¿ya? Bueno, pero mientras tanto, Mati, ¿qué hiciste tú para encontrar esa primera edad? Ya ver. A ver, la de Abel dice que dentro de 5 años tendrá el doble de la edad de Eduardo en ese momento. Claro. Entonces, el doble sería 100 años porque el individuo tiene 50. O sea, perdón. Eh, perdón, Eduardo tiene 45 años. ¿Ya? ¿Tú crees que Eduardo tiene 45? No, perdón, 35. Ah, 35, ¿ya? Es que es un lío, entonces como que me enredo mucho. ¿Pero qué hiciste para no enredarte? ¿Qué hiciste? No sé, en mi cabeza funciona, pero cuando lo intento explicar no funciona. ¿O planteaste alguna cosa en tu cuaderno o no? ¿O lo hiciste todo No, mental? simplemente leí todas y hice como un orden. Ya, ok. Entonces primero tengo que sacar la de Eduardo, no, porque primero tengo que sacar la de Abel. Ya, pero ahí yo creo que eso primero que tú estás diciendo de Abel y Eduardo tiene harto sentido. ¿Y por qué, me pregunto yo, por qué solamente con los datos de Eduardo y Abel yo voy a poder saber la edad de ambos? Pregunta. ¿Cómo pudiste tú saber que te enfocaste con Eduardo y Abel y por qué no en los demás? Es que dice, entre Abel y yo sumamos 80 años. Claro, Eduardo habla de él y de Abel solamente, y Abel, Sí. Y Abel dice que dentro de 5 años tendré el doble de la edad que tenga Eduardo en ese momento. claro, es decir, Abel también está hablando de él y de Eduardo. Uh-huh. Entonces, si esto lo pensamos, Mati, y para todos, si esto lo pensamos según variables que podamos resolver con un sistema de ecuaciones, con Eduardo, con lo que dice Eduardo y con lo que dice Abel, ¿podríamos hacer un sistema de ecuaciones Sí, o no? ¿Y cuántas incógnitas tendría ese sistema? 2. ¿Y cuántas ecuaciones tendría ese sistema? 2. 2 también. Una sería la de Eduardo y otra sería la ecuación de Abel. Entonces, ¿podría yo encontrar la edad de Eduardo y Abel con eso, no? Si tengo un sistema de 2 incógnitas y de 2 ecuaciones. Sí. Sí. Entonces, ese es el primer paso. Así que vamos a verle entonces la respuesta. Muy bien, Mati. Y los demás, vamos a ver qué tal. Así que pueden también aportar si quieren hacerlo. ¿Ya? Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer. Bueno, ahí ya tenemos un poco lo que dice Mati. Ahí lo vamos a ver que efectivamente está lo correcto, Mati, con esa primera interpretación. Bueno, con la edad ahí lo vamos a ver, pero con la interpretación sí. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es seguir los pasos que nosotros planteamos anteriormente para resolver un problema utilizando sistemas de ecuaciones. ¿Cuál es el primer paso? Comprender el problema, identificar las incógnitas. Entonces aquí lo que dice Mati nos ayuda un poco, ¿no? ¿Sí, Mati? Disculpa. Y que a simple vista ya da como a aparecer que Eduardo es como el culpable porque todos dicen que tienen entre la edad de tanto y Eduardo.
Como la Vamos a ver. principal. Como la Vamos a ver si es principal. culpable o no. Puede ser, pero vamos a verlo, ¿ya? Así que, bueno, como estábamos comentando, lo primero es comprender el problema e identificar las incógnitas. Entonces, el problema, ¿cuál es el problema? ¿Cuál será el problema en este caso? En la edad de Eduardo y la edad de Abel. O sea, eso es parte del problema. La edad de Eduardo y la edad de Abel, claro, pero lo que nos plantean más específicamente que tenemos que encontrar es al asesino, o sea, al asesino otra vez, dele, al ladrón, ¿no es cierto? Al culpable, al que robó el oro blanco, el escudo. Entonces, ese sería nuestro problema, encontrar al culpable. ¿Y cuál es el culpable? Un individuo que tiene 50 años. Entonces, para mejorar la pregunta, para pulirla, o sea, para pulir lo que nos están preguntando, podemos decir que lo que queremos encontrar es la persona que tiene 50 años. Eso es lo que nos están preguntando. ¿Quién de los 5 tiene 50 años? Eso es el problema. Y las incógnitas. ¿Cuáles serán las incógnitas en este caso? Si lo que nos piden encontrar es la edad de este individuo, ¿cuáles Las serán pistas que nos dan. las edades? Claro, las edades de los sospechosos. Claro. Entonces, bueno, ahora sí voy a seguir leyendo. Lo que buscamos es una persona cuya edad es 50 años, que es lo que estaba comentando. Para ello tenemos edades desconocidas, las que serán nuestras incógnitas. Entonces, las edades son las incógnitas, las edades de cada uno. En este caso, estas son las edades de Boris, Eduardo, Daniel, Abel y Carlos, que las vamos a representar por su inicial. Entonces, la edad de Boris va a ser una B larga, y así sucesivamente con los demás personajes. Entonces, luego pasemos al paso 2. ¿Cuál es el paso 2? Plantear las ecuaciones que representan la situación. Entonces, como ya también lo habíamos visto con Mati, cada una de estas, ¿cómo podríamos decirlo? De estas oraciones, de Boris, Eduardo, Daniel, Abel y Carlos, pueden servir para plantear una ecuación diferente. Entonces vamos a ver primero con Boris. La ecuación que nos plantea Boris, ¿cuál es? Aquí está, dice B es igual a D más C medios. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Boris dice, mi edad es el promedio de las edades de Daniel y Carlos, entonces yo voy a colocar que la edad de Boris, B, es igual a, recordad que el promedio, cuando yo calculo el promedio de un número, de varios números, perdón, tengo que sumar esos números y dividirlo por la cantidad de números que yo estoy representando. En este caso, ¿cuántos valores yo estoy representando? 2 valores, que son las edades de Daniel y Carlos. Entonces, como son 2, para yo calcular el promedio voy a tener que sumarlas y dividirlas en 2. Si fueran 3, tendría que dividir en 3. Recordad que eso es el promedio. Entonces, esta sería la primera ecuación. La edad de Boris es igual a ¿qué cosa? A las edades de Daniel y Carlos, pero en promedio, o sea, divididas en 2. Entonces ya tenemos nuestra primera ecuación. La segunda, Eduardo dice, entre Abel y yo sumamos 80 años. Entonces aquí tenemos que A más E, o sea, la edad de Abel más la edad de Eduardo, suman 80. Entonces ya tenemos la ecuación de Eduardo. Pasemos a la siguiente, ecuación de Daniel. Daniel dice, el año pasado tenía el doble de la edad que hoy tiene Eduardo. Entonces si yo la planteo como una ecuación, a la edad que tiene Daniel hoy, D, le voy a restar 1, o sea, le voy a colocar el año pasado. Entonces acá tenemos representado, el año pasado tenía, ¿qué cosa tenía? El doble de la edad que hoy tiene Eduardo, o sea, 2E. Entonces aquí ya tenemos representada nuestra ecuación de Daniel. Seguimos con la ecuación de Abel. Chiquillos, antes de continuar, recordar que cualquier cosa, cualquier duda, me tienen que ir pausando y ir preguntando, si es que tienen alguna duda. Para Abel, entonces, ¿cuál es la ecuación? Leemos. Abel dice, dentro de 5 años tendré el doble de la edad que tenga Eduardo en ese momento. Entonces, ojo, que esta ecuación es yo creo la más compleja de todas. Porque acá tenemos varias informaciones. Tenemos primero, dentro de 5 años. Entonces, voy a tener que colocar la edad de Abel y sumarle 5, A más 5. Esa es la primera parte. Dentro de 5 años. Tendré ¿qué cosa? El doble de la edad que tenga Eduardo en ese momento. Entonces acá en esta parte puede ser un poco confusa. El doble de la edad que tenga Eduardo en ese momento. Está representado así. 2 por E más 5. ¿Por qué no es 2 por E solamente? Porque 2 por E sería el doble de la edad de Eduardo, pero actualmente. Pero acá nos están diciendo que es el doble de la edad de Eduardo que tenía en ese momento, es decir, 5 años después. Entonces por eso yo tengo que calcular el doble de E más 5, no el doble de E solamente, ¿ya? Así que por eso esta ecuación, la de Abel,
Yo creo que puede ser un poco la más compleja. Sin embargo, así es como se plantea. Y finalmente la ecuación de Carlos. Carlos dice, dentro de 2 años tendré la misma edad que hoy tiene Daniel. Entonces esta última ecuación es más fácil. Carlos, la edad de Carlos, más 2 2 años, va a ser igual a la edad de Daniel. Ahí está, C más 2 igual a D. Entonces ya tenemos nuestras 5 ecuaciones. Entonces son 5 ecuaciones. ¿Y cuántas incógnitas hay en total? 5. Entonces, hasta el momento, esto que tenemos acá vendría a ser un sistema de 5 ecuaciones con 5 incógnitas. O sea, un sistema 5 por 5. Pero lo que nosotros necesitamos es un sistema de ecuaciones 2 por 2 para poder resolverlo. Porque nosotros sabemos resolver sistemas de ecuaciones 2 por 2, pero no 5 por 5. Entonces, los pasos siguientes para encontrar la respuesta van a tener que ver con eso. Con encontrar algún sistema de ecuaciones 2 por 2 y encontrar su solución. Entonces, ahora vendría el paso siguiente, que sería el paso 3, que lo voy a leer, dice, paso 3, resolver el sistema de ecuaciones utilizando alguno de los métodos estudiados. Entonces, hasta el momento, como dije, no tenemos un sistema 2 por 2, pero aquí viene también, otra vez, lo que decía Matías, con Eduardo y Abel, si nos damos cuenta solamente en esas 2 ecuaciones, ambas ecuaciones tienen tanto a Eduardo como a Abel como incógnitas, y ambas también me representan una igualdad entre ambos, entre las edades de Abel y Eduardo. Entonces, con estas 2 ecuaciones yo voy a poder hacer un sistema 2 por 2 y encontrar cuáles son las edades de cada uno y ver si ellos son el ladrón o no, o sea, si alguno de los dos tiene 50 años. Entonces vamos a hacer eso, vamos a primero plantear esto. Las ecuaciones de Eduardo y Abel me van a hacer un sistema de ecuaciones 2 por 2 y así voy a encontrar sus edades. Así que eso es lo primero que hacemos. Bueno, acá como dice, estamos viendo la respuesta. Bueno, acá primero copié las ecuaciones y les puse números. La ecuación de Boris va a ser la primera, la de Eduardo la segunda, la de Daniel la tercera, la de Abel la cuarta y la de Carlos la quinta ecuación. Primero, con las ecuaciones de Abel y Eduardo podremos hacer un sistema 2 por 2 para encontrar sus edades, que es lo que estábamos comentando. Entonces el sistema de ecuaciones 2 por 2 va a ser el siguiente, que está ahí colocado. Dice sistema ecuaciones 2 por 2. Dice, primera ecuación, a más 5 igual a 2 por e más 5. Y la segunda ecuación es a más e igual a 80. Sistema de ecuaciones con 2 incógnitas y con 2 ecuaciones. Entonces, acá vamos a utilizar ¿cuál método? Método de reducción. ¿Por qué utilizamos el método de reducción? Porque, como tenemos la letra a, tanto en la primera como en la segunda ecuación, yo basta con que multiplique una, en este caso multiplico la segunda ecuación, por menos 1, como aparece acá. ¿Para qué? Para que así me quede el a negativo, y cuando yo lo sume, se me va a restar a con a, y eso me va a dar 0. Ese es el objetivo, recordar, del método de reducción. Eliminar una de las variables para así obtener la otra. Entonces, vamos a ver qué tal nos aparece el método de reducción, qué tal se nos plantea. Bueno, primero están las 2 ecuaciones, como dije, multiplico la segunda por menos 1, y luego ¿qué nos queda? Y además también, si se dan cuenta, en este paso yo resolví el paréntesis de la primera ecuación. Tengo que recordar que el 2 se multiplica tanto al e y al 5. Entonces, ¿qué nos queda? 2e más 10. Luego multiplico la segunda ecuación por menos 1, nos queda menos a menos e igual a menos 80. Luego de que yo ya multipliqué por menos 1, tengo que sumar, recordar que sumo las 2 ecuaciones en el método de reducción, y cuando yo las sumo, elimino una de las 2 variables, en este caso a menos a, 0, entonces ya no tengo a. ¿Qué más me queda en ese lado de la ecuación? El más 5 se queda ahí, y el menos e también se mantiene, 5 menos e. Solamente eso me queda. Eso en el primer lado de la ecuación. En el segundo lado, ¿qué voy a tener? El 2e más 10 se mantiene, 2e más 10, y el menos 80 también se mantiene, menos 80. Luego, voy a, como siempre, la ecuación es recordar que dejo todo lo que tenga variables a un lado y todo lo que no sean variables al otro lado. Entonces, el menos e lo voy a tener que dejar al otro lado, me va a quedar como más e, luego 2e más e, me va a dar 3e. Recordar que acá, esto de pasar al otro lado siempre es recurrir al inverso aditivo o multiplicativo. En este caso, el inverso aditivo de e, de menos e. Entonces me va a quedar 3e al segundo lado de la ecuación. Y al primer lado de la ecuación me va a quedar los 5 que tenía al principio. Luego el 10. Recuerden que está sumando, entonces voy a utilizar el inverso aditivo, menos 10, ahí está. Y el 80 lo mismo, el inverso aditivo de menos 80, 80, ahí está, más 80. ¿Y qué nos queda? Sumo los valores numéricos, 5 menos 10, menos 5, más 80, 75. Y el 3 que está multiplicando al e, para despejar la ecuación, finalmente tengo que el 3 pasarlo dividiendo. Entonces e, como dice ahí, va a ser igual a 75 tercios, es decir, 25. Entonces, aquí ya tenemos nuestra primera respuesta.
que Eduardo tiene 25 años, entonces no es el ladrón. Entonces ya tenemos nuestra primera respuesta. Eduardo tiene 25 años, no es el ladrón. Seguimos. Con este sistema también es posible encontrar la edad de Abel. Entonces vamos a hacer eso ahora. Como dice acá, vamos a utilizar nuestra ecuación 2. Perdón, la ecuación de Abel es la ecuación 4, que es la segunda ecuación del sistema de ecuaciones, 2 por 2. Entonces, utilizando la ecuación de Abel, ¿qué nos queda? Que A más E es igual a 80, pero ya sabemos que la edad de Eduardo es 25. Entonces, yo sé que entonces... dije 2 veces entonces. Bueno, no importa. Yo sé que cuando yo reemplazo el E por 25, voy a pasarlo restando, me va a quedar 80 menos 25, 55. Entonces, ¿cuál es la edad de Abel? Abel tiene 55 años, entonces tampoco va a ser el ladrón. Entonces ya descartamos a Eduardo y Abel. Es decir, el ladrón es o Boris, o Daniel, o Carlos. Es uno de los tres. Entonces, vamos a saber cuál de los tres es. ¿Sí o no? Vamos a tener que ver que ya tenemos la edad de Eduardo y Abel. Entonces, si miramos nuestras tres ecuaciones, la de Boris, la de Daniel y la de Carlos, podremos encontrar el resultado de la edad de Daniel, Carlos o Boris, según nuestra información que acabamos de obtener, ¿o no? Sí. ¿Cuál de las tres, de los tres, cuáles podríamos obtener solamente con estos dos datos? Con la edad de Eduardo y de Abel. ¿Qué edad podría tener yo de inmediato? La de Daniel. La de Daniel, claro. ¿Por qué? Porque solamente la edad de Daniel se relaciona con la edad de Eduardo. Muy bien. Y la de Carlos también la puedo obtener de inmediato, ¿no? No, porque se necesita la de Daniel. Exactamente. Primero entonces tendré que encontrar la de Daniel, después la de Carlos y finalmente la de Boris, que es el último que falta. Entonces, ahí vamos a saber cuál es el asesino. O sea, el asesino, dele con decir asesino. El ladrón. Ya, continúo entonces. Bueno, aquí ya tenemos entonces la primera parte, que Eduardo tiene 25, no es el ladrón, Abel tiene 55, tampoco. Continuamos entonces. Como sabemos la edad de Eduardo, podemos saber también la edad de Daniel. Según, ahí estaba mal colocado la tilde, me acabo de dar cuenta, la tilde va en la E, no en la I. Ahí yo me equivoqué, ahí no lo puedo arreglar esto porque lo hice en Paint, así que ahí lo tengo que arreglar después. Pero ojo que eso está equivocado. Ahí, también el acento, la tilde va en la E. Bueno, entonces, como dice, voy a volver a leer, podemos saber la edad de Eduardo, como sabemos la edad de Eduardo, perdón, podemos saber también la edad de Daniel según la ecuación 3, que es lo que estábamos comentando antes. Entonces, ocupo la ecuación 3, recordar aquí está la ecuación 3, que la de Daniel, d más 1 igual a 2e. Pero en este caso voy a tener que reemplazar e por 25, que es la edad de Eduardo. Entonces me va a quedar d menos 1 igual a 2 por 25, según la ecuación de Daniel. Luego yo, que reemplacé, voy a multiplicar 25 por 2, 50, y el 1 que está restando pasa al otro lado sumándose. 50 menos 1, 51. Entonces Daniel tiene 51 años, tampoco es el ladrón. Continuamos. Ahora, como sabemos la edad de Daniel, podemos saber también la edad de Carlos, según la ecuación 5, la ecuación de Carlos. Entonces reemplazamos otra vez y nos queda que la edad de Carlos es 49 años. Carlos tiene 49 años, tampoco es el ladrón. Entonces, ya que nos dimos cuenta de que no es ni Carlos, ni Daniel, ni Abel, ni Eduardo, por lo tanto, por descarte, el ladrón es Boris. Entonces ya tenemos nuestra respuesta. Ahí ya realizamos el paso 3, que es resolver nuestro sistema de ecuaciones, que ya lo resolvimos, y comprobamos la solución del sistema. No hemos comprobado la solución del sistema, aún, pero sí respondimos a la pregunta. Sí hicimos el paso 5, respondimos al problema contextualizando las soluciones con la situación planteada. El paso 5 ya lo hicimos, solamente nos faltaría el paso 4, que sería comprobar. Así que admito a Vicente y continuamos. Vicente Silva, ahí está. Ya, entonces, como estábamos comentando, ya realizamos el paso 5, que es responder al problema contextualizando las soluciones con la situación planteada. Acabamos de decir que el ladrón era Boris. Simplemente ahora nos falta comprobar la solución del sistema, o sea, el paso 4. Entonces vamos a hacer el paso 4 mirando acá. Como dice acá, comprobamos que efectivamente Boris es el ladrón reemplazando en la ecuación 1. Entonces, en este caso yo tendría que reemplazar en todas las ecuaciones, ¿ya? Para que la solución sea coherente. Pero en este caso voy a reemplazar solamente en el primero, ¿ya? Solamente para no tardarme más tiempo con el paso 5, con el paso 4, perdón. Bueno, comprobamos entonces
con la ecuación 1, como dice acá. La ecuación 1 es la de Boris. Boris es igual a D más C medios. O sea, la edad de Daniel más la edad de Carlos dividido en 2. Entonces, como ya tengo las edades de Daniel y de Carlos, voy a reemplazarlas y ver si es que me da la de Boris. Me debería dar 50. Entonces lo vamos a hacer. Primero, D más C medios sería D, 51, la edad de Daniel, más C, la edad de Carlos, 49, dividido en 2. 51 más 49 son 100, dividido en 2 es 50. Entonces, aquí comprobamos que Boris tiene 50 años y es efectivamente el ladrón. Entonces ya tenemos nuestro caso resuelto. Así que espero que haya quedado claro. Y este ejercicio, como les dije, es muy entretenido porque hay que hacer varios pasos. Así que continuamos con la clase. La otra materia que tenemos que ver, ya concluimos la parte de sistemas de ecuaciones, ahora vamos a pasar a otra, contenido, pero que también se relaciona mucho con la anterior, porque también se relaciona con ecuaciones. En este caso, lo que vamos a estudiar son las relaciones de dos variables. Bueno, entonces primero, lo que tenemos que entender es que si hay una relación entre dos variables que es lineal, recordar lineal, ¿qué se refiere? Que cuando yo grafico voy a obtener una recta, una línea, ¿ya? Entonces si la relación entre dos variables es lineal, se puede expresar de esta forma. F de x, y es igual a por x más b por y, con a, b pertenecientes a este. Recordar que esta e significa pertenecen, que son parte de q. Recordar que q es un conjunto de los racionales. Este ya lo vimos en clases. Recordar que q, los racionales, son todos los números que pueden ser escritos como fracción. Sin embargo, la única salvedad, el único pero, es que el denominador de la fracción nunca puede ser 0. ¿Ya? Entonces, bueno, acá, ojo, también hay otra restricción, que es que estos números, esto es A y esta B, no pueden ser 0. ¿Pueden ser un racional? Sí, pero no, nunca 0. ¿Por qué no pueden ser 0? Porque si no, A o B serían 0. Dígame. Dejó de compartir la pantalla. Dígame, sí. Dejó de compartir ya, la pantalla. Gracias por avisarme. Muchas gracias. Ahora otra vez no entiendo qué pasa. Miren, ahora otra vez se me ve la cámara, pero otra vez se dejó de presentar. Qué raro. Bueno, no importa. Ya. Continuamos entonces. Pantalla completa. Permitir. Confirmen que se ve la pantalla, please. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí se ve. Ya. Y respecto a la hora, ojo que acá la hora se ve, ya me acabo de dar cuenta, se ve mal, es porque mi computador también cambia la hora de repente, le da por cambiar la hora, que son las 12:33, según estoy viendo ahora en mi celular, y acá dice que son las 12:17, así que para que los que están acá presentes que sepan que no es la hora correcta la que aparece ahí en el Meet, porque es según mi horario. Así que está incorrecto. Bueno, ahora sí continúo con... O sea, en el Meet ¿Sí? sale ¿Sí? la hora del computador. Por ejemplo, en el Meet a mí me sale que es de las 12:74. A usted le sale correcto. Ya claro, pero a mí me parece como las 12:17. Pero entonces a usted no le aparecerá. Bueno, entonces continuamos. Recordar, entonces estamos viendo relaciones de dos variables. Donde la relación f de x, y es ax más bi, con a y b pertenecientes a q, a y b son racionales, menos el 0. Recordad que el 0 también es un número racional, pero en este caso no, el 0 no cuenta como a ni como b. ¿Por qué? Porque si fuera 0, x sería 0 o y sería 0, y ahí no tendríamos dos variables. Bueno, continuamos entonces. Dice que acá, si c es igual a f de x, y, ¿qué quiere decir esto? Que si nuestra función es además igual a una constante c, que c es un valor cualquiera, que como dice acá pertenece a q, es decir, es un racional cualquiera, puede ser un medio, puede ser 5, puede ser menos 8, menos 5 tercios, es un racional. La relación establecida entre esas dos variables adopta la forma general de una ecuación de primer grado de dos variables. Entonces, cuando nosotros decimos que nuestra función de dos variables es igual a una constante, ahí nosotros podemos transformar nuestra relación de dos variables en una ecuación de primer grado con dos variables, como la que aparece acá. Ax más bi igual a c. Entonces, cuando tenemos este tipo de ecuaciones, que ya las revisamos en clases, nosotros podemos encontrar sus soluciones según una recta. Que recordar que se hace siguiendo, tenemos que hacer un sistema. Tenemos que hacer una tabla de valores, darnos punto en X, y con eso encontramos puntos en Y. Y ahí podríamos graficar. Entonces,
como dice allí, si se tienen problemas que utilicen este tipo de ecuaciones, es necesario, en primer lugar, plantear una ecuación que yo después voy a tener que resolver y con eso yo voy a poder graficar. Pero el primer paso es plantear una ecuación. Entonces, esto es lo primero que tenemos que hacer en este nuevo contenido, en estas relaciones de dos variables. Tenemos que primero plantear las ecuaciones, que eso es lo que vamos a ver hoy día, solamente esta primera parte, porque es solamente una página del libro, ¿ya? Bueno, entonces tenemos acá un ejemplo, ¿ya? Que nos dice lo siguiente. Le encargan a Pepe una compra importante. Le indican comprar algunos kilos de papas y otros cuantos de pan. Si cada kilo de papas cuesta 800 pesos y cada kilo de pan cuesta 950. Acá faltó colocar la pregunta, o lo que nos están pidiendo, que lo que nos están pidiendo es cuál es la relación de dos variables que se puede representar con esta información. Esa sería la pregunta, que no la coloqué acá, pero igual la estoy diciendo, la estoy anunciando. ¿Cuál va a ser esa relación que se va a establecer? Primero, voy a tener que encontrar cuáles son las incógnitas que yo voy a representar. Entonces, o las variables. Las incógnitas o las variables van a ser, primero, los kilos de papas, que los voy a representar con una letra X, y los kilos de pan, que los voy a representar con una letra Y, que Pepe deberá comprar. Luego, la expresión según los datos va a ser la siguiente. F de X, Y siempre va a ser una función que relaciona dos variables, relaciona X, Y, eso representa F de X, Y. Es igual a ¿qué cosa? 800X, ¿por qué 800X? Porque es 800 por cada kilo de pan, 800 pesos, más 950 pesos por cada kilo, perdón, aquí no es pan, es cada kilo de papa. Entonces vuelvo a repetir, la función X, Y, la relación entre esas dos variables va a ser igual a 800 pesos por X, que es cada kilo de papas, más 950 pesos por cada kilo de pan, que eso es lo que cuesta cada kilo. Entonces aquí ya tendríamos representada nuestra relación de dos variables. Entonces de esta forma yo represento ecuaciones. Primero encuentro cuáles son las variables, cuáles son las incógnitas, y después planteo la expresión según los datos que nos dan en el enunciado. Entonces esto es solamente la primera parte de relaciones de dos variables. Entender cómo yo puedo representar una ecuación de dos variables siguiendo esta representación. ¿Ya? Entonces esta sería la materia del día de hoy. Así que concluimos la clase, nos vemos en la siguiente. Y ahora, como siempre, dejamos de grabar y pasamos a la parte de resolución de algunos ejercicios del libro, de las páginas que estamos viendo para hoy. O recuerden también, si es que tienen dudas, podemos ver páginas anteriores, si es que tienen dudas previas. Recuerden que con eso no hay problema, se puede hacer. Así que dejamos de grabar y revisamos entonces las páginas